Hola chicos, buenos días. Buenos días, Miss. Buen día, ¿cómo están? Bueno, tenemos 2 minutos más, que estamos ya de la hora, para que sus compañeros se terminen de integrar a la clase. Faltan 2 minutitos más. Llega. Muy bien. Tenemos quórum, gracias a Dios, tenemos bastantes personas. Pero bueno, lo importante es que lleguen todos. Muy bien, vamos a empezar. Eh, Me toca tomar mucha agua porque la garganta, cuando uno habla, tiene que tenerla bien, no me quedo ronca. Bueno, sí, después no me escuchan bien, ¿ves? A veces he perdido hasta la voz. Pero bueno, en todo caso vamos a iniciar con nuestra clase. Ayer habíamos visto, hasta aquí, ¿verdad? Vimos el tema de las acciones, ¿sí? Y vimos sobre qué podemos activar las impugnaciones, las acciones directas o las acciones especiales. Bien, entonces aquí revisando el código, que yo siempre tengo mi código a la mano, ustedes tienen su código, yo se los cargué, ¿no? En, en su, en su plataforma está, ¿no? En los materiales
de trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, aquí en el 319, perdón, en el 320, las impugnaciones van a ser a través del procedimiento ordinario, al igual que las acciones directas. Van a ser sustanciadas a través del procedimiento ordinario. Y las acciones especiales, es decir, aquellas que tienen que ver con la excepción a la coactiva, ¿sí? La prescripción, impugnación de providencias dentro del procedimiento de ejecución coactiva, la nulidad, van a ser, en cambio, tratadas a través del procedimiento sumario. Sí, entonces, yo aquí las había resumido, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí. Están resumidas, quizás no se ven iguales o están redactadas iguales al COGEP, pero en sí habla de todas las figuras que establece nuestro. Entonces, vamos a repetir un poquito sobre qué se tratan estas acciones, ¿no? Entonces, el día de ayer avanzamos un poquito solamente a mencionarlas, a referirnos sobre ellas, ¿no? Pero vamos a hablar sobre algunas de estas acciones para que ustedes tengan idea de la parte que ya vimos, ¿verdad? La parte sustantiva, en donde, digamos, vimos algunas cosas referentes a la administración tributaria. Bueno, entonces, la administración tributaria, sí, la administración tributaria tiene esta potestad reglamentaria, ¿sí? La potestad reglamentaria. ¿En qué consiste la potestad reglamentaria? De hecho, ahorita me han hecho acuerdo esto de la potestad reglamentaria, que vi un libro que habla sobre la potestad reglamentaria y no me lo he comprado. Ya voy a pedirlo. No me acuerdo dónde lo vi. Pero fíjense ustedes lo importante que es la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria, dentro de, digamos, las administraciones públicas, porque no solamente la administración tributaria tiene esta potestad reglamentaria, casi todas las entidades del sector público gozan de esta potestad reglamentaria. Y eso significa que puede autorregularse, ¿verdad? Es decir, la norma le permite o le da, le faculta a las entidades del sector público a poder emitir algún tipo de reglamentos, en el caso de los GATS, las ordenanzas, sí, también resoluciones, actos resolutivos que ya los hemos visto, ¿verdad? En el aspecto administrativo, circulares de carácter general, ¿verdad? Muy bien. ¿Y sobre qué versan estas reglamentaciones o esta potestad reglamentaria? Pues versa precisamente sobre los derechos subjetivos, ¿sí? Que ya Echendía nos había mencionado en el concepto, ¿verdad?, de procesos, en donde nos decía que efectivamente podían lesionarse estos derechos subjetivos de los ciudadanos, ¿no? O de los contribuyentes, para el caso específico de la administración tributaria. Entonces, y que busquen, dice aquí, ¿no? Que busquen, dice esta primera opción, que busquen la nulidad. ¿Sí? Porque esta es la afectación que definitivamente no puede ser aplicada, ¿sí? Y debería de tener ese efecto de que desaparezca, ¿verdad? Que no haya existido ni exista, porque sus efectos son lesivos. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, nosotros podemos ver actos, por ejemplo, existen circulares generales, ¿no? Que emite el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo. Sí hay, ustedes lo van a encontrar en la página web del Servicio de Rentas Internas, algunas circulares y algunas disposiciones, ¿no? Los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, ahora último salió el tema de, fíjense ustedes, el Servicio de Rentas Internas siempre está en todo, ¿no? Y antes de que se declare inconstitucional el tema del pago del anticipo, el impuesto a la renta, ellos ya tenían emitido el reglamento para la aplicación de ese pago de anticipo y tuvieron que derogarlo, tuvieron que sacarlo, porque obviamente no se esperaban el dictamen de la Corte Constitucional en negativo, ¿no?
Pues fíjense, a veces se adelantan, ¿no? Pero definitivamente se lo dio de baja porque ya la Corte Constitucional dijo no, no puede aplicar. Muy bien, entonces, digamos, a eso se refiere, ¿no? Esta acción de impugnación. Es decir, el día de mañana, bueno, y esto pasa bastante, ¿no? Sí ha habido casos en los que algún articulado de algún reglamento eh, no recuerdo, digamos, algún caso en particular, tendría que revisar, pero sí ha pasado en que, digamos, sí se ha pedido que algún reglamento o alguna normativa no sea aplicable porque definitivamente se contrapone a los derechos subjetivos que puedan tener los contribuyentes, ¿no? Bien, cuando hablamos de los actos administrativos de determinación tributaria, pues hablamos de este proceso de determinación que habíamos revisado, ¿verdad? Y dijimos, bueno, la administración tributaria, fíjense que estamos recordando, ¿no? Ya todo lo que hemos visto en el primer parcial, y obviamente se va a configurar aquí. Sí, porque por eso es un control de legalidad, ¿verdad? Es decir, toda la fase administrativa viene a control de legalidad, de las actuaciones de la administración tributaria. Entonces, estos actos de determinación, habíamos explicado los actos de determinación que podían hacerse a través del sujeto activo o del sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿verdad? Y dijimos que podía ser por parte del sujeto activo, es decir, la administración tributaria, quien haga los actos de determinación, ¿verdad? Con liquidaciones o reliquidaciones, que también se les sabe llamar, liquidaciones o reliquidaciones, es decir, de la revisión de la autodeclaración que hace el sujeto pasivo de la obligación, ¿no? O puede ser que pueda ser una determinación presuntiva, ¿verdad? Que también la habíamos visto. O cuando la administración tributaria hace una determinación directa, ¿sí? Y entonces estuvimos en esos escenarios y obviamente estos actos de determinación pues podrán ser impugnados a través de la vía judicial, ¿sí? Bajo el procedimiento ordinario. ¿Okay? Igual para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? O de excepción, cualquiera de ellos va a ir esta impugnación sobre la vía del procedimiento ordinario, mediante esta acción, ¿no? Entonces, hay que saber distinguir en cuál acción es la que voy a activar, ¿no? No puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, por eso es que, fíjense ustedes, el código, bueno, el legislador se toma la molestia de enumerar las actuaciones de la administración tributaria que van a pasar a control de legalidad, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el denominado silencio administrativo para los casos previstos en la ley, sí, y yo les había explicado que el tema de el silencio administrativo dentro de la materia tributaria, sí, tenía, digamos, algunas connotaciones en particular. Sobre todo una conclusión que la doctrina llega y que definitivamente estamos muy de acuerdo. Sabemos que el silencio administrativo puede ser en positivo o puede ser en negativo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de el silencio administrativo positivo, es decir, es que una vez que la administración tributaria no le ha dado la razón, mejor dicho, no le ha dado respuesta, perdón, no le ha dado respuesta y lo revisamos en el denominado derecho de petición, ¿verdad? Ahí fue que nombramos el tema eh, de nuestro silencio administrativo. Dijimos que no puede existir un silencio administrativo positivo, ¿sí? Sino más bien negativo directamente porque, por ejemplo, si hay alguna petición que está contraria a la ley, pues no se puede pasar porque estamos hablando de derechos del Estado, ¿verdad?
entonces se vuelve bastante diferente, ¿no? Bien, el tema, digamos, con este silencio administrativo, eh, entonces pues será que la discusión o el juez lo que va a determinar es si ha procedido o no ha procedido el silencio administrativo. Ahora, yo también les había explicado que existen algunas situaciones en donde la administración tributaria también hace otro tipo de actos administrativos, digamos, de carácter administrativo, de derecho administrativo, ¿sí? Y no exclusivamente derecho tributario. ¿Sí? Y entonces ahí es donde hay que, digamos, saber diferenciar, ¿sí? Porque esos pueden pasar al contencioso administrativo, fíjense ustedes. Se los digo porque me contaron una experiencia, sí, me contaron una experiencia, en ese sentido, un amigo abogado, y entonces, eh, yo me quedé realmente sorprendida y le dije, oye, la verdad es que no me imaginé que esto podía pasar, ¿no? Pero fíjense ustedes, eso puede pasar. Entonces aquí son las de carácter tributario y muy probablemente podemos hacerlas en el contencioso administrativo, ¿sí? Sobre resoluciones que haya emitido o no pronunciamientos que haya realizado, digamos, nuestro, eh, me perdí, nuestra legislación, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Bueno, las decisiones dictadas en recurso de revisión, ya habíamos hablado también sobre el recurso de revisión, en donde, habíamos visto que el recurso de revisión podía ser de oficio, podía ser a petición de parte, y finalmente nosotros, digamos, podemos impugnar la resolución que se haya tomado o de oficio o la que hayamos pedido, ¿verdad? Y habíamos dicho que con el recurso de revisión era el último recurso que podía tener, digamos, en la vía administrativa, si es que era procedente y bajo las causales que revisamos sobre el ¿cómo se llama? El recurso de revisión. Y entonces, digamos, también podemos, digamos, tendríamos ya que ir a la vía de la impugnación en sede judicial para que, digamos, se pueda continuar digamos, la revisión de esas actuaciones, ¿no? Bien, de ahí tenemos el caso de las resoluciones de la administración que puedan ser sancionatorias, ¿sí? Eh, pueden ser sancionatorias o que puedan también tratarse sobre temas de deberes formales, ¿no? Bueno, en realidad las sanciones van dirigidas precisamente a esos deberes formales. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y decíamos, quien no haya cumplido con la actualización del RUC puede ser sancionado con una multa, ¿verdad? Quien, digamos, pueda estar, digamos, como una clausura, ¿no? Que también era otro tipo de sanción, ¿no? Puede ser que no haya emitido facturas o no entregue facturas, pues entonces será también sancionado, ¿no? Con la clausura del local. Puede hacer que también hay operativos, ¿no? Entre aduanas y servicio de rentas internas sobre la importación de, de bienes y respectivamente por los tributos
internos y por los tributos aduaneros, cada una de las instituciones podrán imponer sanciones, ¿no? Y vienen aquí al contencioso tributario. Bien, resoluciones definitivas que nieguen reclamos de pago indebido o pago en exceso. Habíamos hablado del pago indebido y el pago en exceso. Pago indebido cuando yo no soy quien debe de pagar, estoy quizás contemplado en una exención o excepción tributaria, ¿verdad? Y no me corresponde pagar, sin embargo he pagado, pido que se me devuelva porque hay un pago indebido, ¿sí? Y pago en exceso es cuando he pagado un poco más de lo que realmente debía haberle pagado a la administración, y eso o se convierte en un crédito tributario que yo lo puedo arrastrar y lo dejo ahí pendiente, o puedo pedir su devolución. Si hablamos de cifras importantes, ¿no? O también no tan importantes, por ejemplo, aquellas que, digamos, son devoluciones directas, ¿no? Creo que son hasta $5.000 que les pueden devolver de manera directa. Entonces, en ese momento, pues, digamos, podemos pedirlo, ¿no? De ser negado por alguna situación que nos digan no corresponde, ¿sí? Pues puedo acceder a la vía judicial para que el juez revise si procede o no procede esa impugnación, y obviamente si es que procede en la devolución de ese pago en exceso o pago indebido. Tenemos casos de excepciones a la coactiva, pero un ratito porque estamos en las opciones de impugnación, ¿verdad? Entonces aquí tengo, sí, de las excepciones a la coactiva, y vamos a ir al 316, en el cual nos habla específicamente de el numeral 10, ¿sí? Que se refiere a la nulidad del auto de pago, ¿sí? A la nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación de títulos de crédito, por quebrantamiento de las normas que rigen la emisión o falta de requisitos legales. Ustedes recordarán que ya cuando vimos el procedimiento de ejecución, yo les había explicado que si el título de crédito no reunía los requisitos que establecía el Código Orgánico Tributario, pues podía adolecer de nulidad, nacía nulo. Así, pues bueno, esa acción de impugnación, como excepción a la coactiva, sí, está aquí y será bajo la vía de la impugnación, procedimiento ordinario. ¿Ok? Resoluciones tributarias que nieguen todo o en parte los reclamos, las facilidades de pago, temas sobre responsables, ¿no? Terceros responsables, los terceros, ¿verdad? Que, digamos, puedan tener algún tipo de interés, las tercerías, ¿no? Y las peticiones de compensación. Recuerden ustedes que la compensación es un modo de distinguir la obligación tributaria, ¿sí? Pero también lo puedo ver en el procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? También puedo, digamos, compensar de manera parcial o total, si es que me alcanza, el tema de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, esos son los casos de impugnación. Vamos a ver las acciones directas. Si sabemos que tenemos impugnación también en el pago indebido, ¿verdad? Dentro de las acciones de impugnación, ¿sí? Esperen un ratito. En las acciones directas, dice, se pueden presentar acciones directas por pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado, ¿verdad? Cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue el reclamo y un acto de liquidación o determinación de la obligación tributaria. Entonces, fíjense ustedes que hacia allá va, ¿no? Estamos hablando de cuando se haya realizado después de ejecutoriada la resolución. La acción de impugnación de resolución administrativa se convertirá en el pago indebido cuando
estando en trámite aquella, se pague la obligación, ¿sí? Entonces, es en ese caso específicamente lo que dice el código, el COGEP, ¿verdad? El Código Orgánico General de Procesos. Y igual el pago en exceso, ¿no? Entonces, esa es la característica, es después de ejecutoriar una resolución. Recuerden ustedes que yo puedo impugnar antes de que se ejecutorie la resolución, ¿no? Entonces, mire por la vía de impugnación. Bien. Y en el último caso de las acciones especiales, ¿sí? Estaremos por frente a las excepciones a la coactiva, con excepción pues de la que mencioné en el numeral 10, ¿no? Esa estará excluida. Entonces, todas las que se refieren a la coactiva dentro del artículo 316, ¿verdad? Que son inexistencia de la obligación, falta de ley que establezca el tributo o exención legal, es una. Extinción total o parcial de la obligación, sea por solución o pago, compensación, confusión, remisión, prescripción de la acción de cobro. Incompetencia del funcionario ejecutor. Todas estas ya las vimos porque las vimos en las excepciones a la coactiva cuando vimos el procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Y legitimidad de personería o del coactivado a quien haya sido, pues, citado como su representante. El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida. Encontrarse pendiente una resolución, un reclamo o recurso administrativo u observaciones formuladas respecto al título o al derecho para su emisión. Hallarse en trámite la petición de facilidades de pago, no estar vencida la cuota, ¿verdad? O los plazos concedidos para ese pago, ni estar en mora de alguno de los dividendos correspondientes. Haberse presentado una demanda ante el contencioso tributario por impugnación de resolución administrativa antecedente del título o de títulos que se ejecutan. Duplicación de títulos con respecto a una misma obligación de una misma persona. Bueno, esta no porque es el número 10, ¿no? Entonces no podrán oponerse las excepciones primera, segunda, cuarta, quinta y novena cuando los hechos que fundamenten hayan sido discutidos y resueltos ante la jurisdicción contenciosa. Es decir, que volvemos a la característica que yo ya les había dicho, ¿verdad? Si yo no necesito agotar la vía administrativa y me voy a la vía judicial, no es que yo puedo retornar a la vía administrativa, ¿sí? Solo retornará si es que es negativa a la vía administrativa, pero del procedimiento de ejecución. Si se suspendió, se continuará, y si no se suspendió, se iniciará. Muy bien. Entonces, estamos en el primer numeral, ¿verdad? De las acciones especiales. Luego, dice, para obtener la declaración de prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y sus multas. Es decir, que una vez cumplidas las condiciones de la prescripción, recuerdan ustedes que la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones, pero que no puede ser declarado en la vía administrativa, sino que tiene que ser declarada por un juez. Eso pasa en todas las instituciones de la prescripción, digamos, también pasa en lo civil. Entonces, definitivamente lo que debo de hacer es accionar, sí, o iniciar esta acción bajo la acción especial y que se tramitará en procedimiento sumario, ¿no? Y claro, yo les había dicho, y aquí ya podemos ver un poco más, por qué los doctrinarios dicen que el juicio ordinario sí es donde tengo que ventilar la mayor cantidad de hipótesis, ¿verdad? Que eso es una característica que les había dicho, y en el caso del sumario era mucho más puntual. Claro, porque fíjense ustedes, en el tema de las excepciones a la coactiva, ¿verdad? En este caso de las acciones especiales,
excepciones a la efectiva, a excepción de el número 10, ¿verdad? Que trataba eh, sobre el tema de la nulidad, ¿verdad? Bueno, la nulidad tiene que ser ampliamente discutida, definitivamente. Sí, no podemos, digamos, porque puede haber en algún momento o en alguna etapa que se pudo haber subsanado, ¿verdad? Y debe de desvirtuarse esa hipótesis. Entonces, por eso se la excluye. Pero en los demás casos es mucho más fácil, ¿verdad? El tema de las excepciones, ¿no? Si no existe la obligación, pues, señor, no existe la obligación, punto. ¿Sí? Digamos, se presentan los hechos y obviamente vamos a contar con el calendario, cuándo se debía la obligación, cuántos son los años y todos los plazos de prescripción que habíamos visto, ¿verdad? Ya en nuestro modo de extinguir las obligaciones. Entonces, cumplido esto, pues definitivamente no tengo nada que discutir, digamos, de fondo, ¿no? Más bien probar que la obligación ha dejado de existir. La extinción total o parcial de la obligación por solución o pago, es decir, ya pagué, ya se confundió, ya prescribió, o sea, ya se dio la remisión, etcétera, etcétera, ¿verdad? La incompetencia del funcionario es fácil de determinar, o sea, simple y llanamente, señor, usted no es la autoridad competente, por lo tanto, no hay mayor discusión. Se discuten cosas muy puntuales, ¿no? La ilegitimidad de personería, o sea, yo no soy el representante legal, usted ha citado a la persona equivocada, sí, y eso pasa, a mí me pasó en aduanas, nos pasó en un proceso justamente coactivo, que nos inició Correos del Ecuador, Correos del Ecuador notificó al director financiero, y le dijimos, ¿quién le ha dicho a usted que el director financiero es el representante legal de la aduana? Sí, es el director ejecutivo, el director general, perdón, antes era director ejecutivo, el director general de la aduana. Y dice usted, esto es fácil, ¿no? Aquí está el nombramiento. Y aquí dice, en el estatuto que él es el representante legal. O sea, pero esas cosas pasan, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración esto, ¿no? Bien. El hecho de no ser deudor directo ni responsable, pues también no soy yo, es el señor fulano de tal, aquí está el RUC, ¿sí? Y lo puedo probar. Encontrarse pendiente de alguna resolución, pues bueno, simple y llanamente podemos inclusive pedirle una certificación, ¿no? Dentro de la administración tributaria, donde le decimos, dígame si ya se ha emitido alguna resolución en relación a este caso y obviamente, o estamos en la providencia tal, ¿sí? No se han evacuado las pruebas, no se han hecho las audiencias, o sea, podemos probarlo, ¿no? No estará en discusión. Y claro, el juez dirá, no hay trámite. Sí. Tiene que terminarse ese trámite para que exista un acto resolutivo que pueda ser impugnable posteriormente. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Todas son absolutamente manejables dentro del esquema del procedimiento sumario, ¿sí? Y todas las de acá sí tienen que ser ventiladas por la fase de la impugnación, mejor dicho, por la acción de impugnación y por el procedimiento pues, ordinario, ¿no? Entonces, otra de las acciones que pertenecen a las acciones especiales son las tercerías excluyentes, ¿no? Pues bueno, efectivamente, ellos lo único que tienen que hacer es decir, oiga, aquí está mi título en donde yo estoy, digamos, verificándome como un tercero, una tercería excluyente dentro del pago de ese tributo, ¿no? Por ese crédito tributario. La impugnación de providencias dictadas en el procedimiento de ejecución en los casos de decisiones de preferencia, posturas y de la entrega material de los bienes embargados o subastados previstos en la ley de la materia, ¿no? O sea, es decir, lo que vimos, ¿no? El embargo, la subasta y el remate. Cualquier providencia de ellas puede ser también impugnada dentro de, digamos, la vía judicial y será a través de esta acción especial, ¿sí?
La nulidad en los casos de los numerales 1, 2, 3 del artículo 207 del Código Orgánico Tributario, que solo podrá reclamarse con el recurso de apelación de autos de calificación definitivo conforme al artículo 191 del mismo Código. Entonces, vamos a ver, el artículo dice el 207. Justito me salió el 207. La nulidad del remate, ¿sí? La nulidad del remate. Entonces, fíjense, con la nulidad del remate, pues, obviamente, digamos, podemos también hacerlo a través de estas acciones especiales, ¿no? Los conflictos de competencia suscitados entre autoridades de distintas administraciones tributarias conforme a la ley. Yo les decía, ¿no? En la parte, digamos, administrativa, donde vimos, digamos, toda la parte sustancial, sustantiva, perdón. Ahí les explicaba sobre el tema de quiénes son los competentes en las materias tributarias, ¿verdad? Y decíamos inclusive que no podíamos interponer, ¿verdad? Por ejemplo, la compensación de tributos que no sean dentro de la misma administración, ¿no? Entonces, yo les ponía el caso, ¿no? Y les decía, yo no voy a ir al municipio de Guayaquil a decirle que me cobre con el título de crédito a favor que tengo, pero con el crédito tributario que tengo en el servicio de rentas internas me voy a pagar los impuestos ideales, ¿ya? Entonces, eso no lo puedo hacer. Pero puede llegar a darse, y creo que les comenté un caso, en el que efectivamente hay sentencia judicial en donde existía la posibilidad de que un predio esté en dos cantones, ¿verdad? Y que obviamente le tocaba un porcentaje de pago de impuestos para un cantón y un porcentaje de pago de impuestos predial al otro cantón. Entonces, sí hay un caso de esos, de una propiedad que quedaba justamente delimitada, sí, y el juez determinó, ¿no? Determinado porcentaje, porque claro, pueden ser extensiones, digamos, distintas, ¿no? Puede que en uno haya 100 metros, en el otro haya 20, ¿sí? Y sobre eso deberá pagarse, digamos, o liquidarse el tributo, ¿no? Entonces, existir este conflicto de competencias le corresponde precisamente al juez de lo contencioso tributario definir cuál es esa competencia de cada uno de ellos, ¿no? Puede ser que no exista realmente tal división, no limítrofe, sino que le pertenezca a un solo cantón. Entonces, eso lo tendrá que decidir un juez. Y sí hay un caso particularmente en la jurisprudencia sobre esa situación, ¿no? Y hay algunos cantones que obviamente ya con eso pudieron, digamos, determinar cuánto tenían que liquidarles de impuestos a cada uno de, digamos, de los propietarios, ¿no? De esos terrenos. Bien, ¿qué más? Tenemos el recurso de queja, ¿sí? Ya habíamos hablado sobre el tema del recurso de queja, ¿sí? Bueno, el recurso de queja también, se puede dar en la vía judicial. Las de pago por consignación de créditos tributarios, cuando se pueden consignar, ¿sí? Es decir, cuando la administración tributaria se niega a recibir el pago, pues entonces se tendrá que hacer por la vía judicial y obviamente debe ser un proceso abreviado, porque definitivamente no es que va a discutirse nada, sino que simple y llanamente se va a dejar ahí consignado el dinero para que se suspenda el tema de los intereses que pueda generar el no pago de esa deuda tributaria. La nulidad del procedimiento coactivo por créditos tributarios que se funden en la omisión de solemnidades sustanciales y otros motivos que produzca la nulidad. Según la ley cuya violación se denuncie, ¿no? No habrá lugar a esta acción
después de pagado el tributo exigido o de efectuada la consignación total por el postor declarado preferentemente en el remate. Seguimos con el tema de remate y subasta, ¿no? Aquí lo vamos a ver en estas acciones especiales, ¿no? La nulidad del remate y la subasta, ¿sí? Cuando el rematista es una persona prohibida de intervenir en el remate. Recuerdan ustedes que dijimos que habían personas que no podían intervenir en el remate. ¿Quiénes eran? Los servidores que han participado, digamos, en la elaboración de estos procesos, ¿no? De subasta, obviamente, el juez de coactiva, la dirección financiera y, obviamente, las autoridades de esa entidad. Y sus familiares, ¿verdad? Habíamos dicho aquellos que podían tener información privilegiada, como son el cónyuge, los parientes entre el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos visto y obviamente en el caso de que suceda, pues esta es la vía de acción para que el juez obviamente declare la nulidad de ese proceso porque está dentro de una expresa prohibición de ley, ¿no? Las acciones que se propongan contra los registradores de la propiedad, los notarios también, ¿sí? Porque ellos eh, son recaudadores, ¿sí? De tributos, ¿no? Y también están obligados a exigirles que se haga el pago de los tributos previo a digamos, poder legalizar o formalizar las acciones, o mejor dicho, las actividades comerciales o de venta, ¿verdad? De los bienes o de lo que, digamos, se encuentra grabado específicamente, ¿no? O que estén también, que tengan algún tipo de gravamen, ¿no? Las hipotecas, las prendas y demás, ¿no? Entonces, los registradores también tienen, mediante esta acción o esta vía, también podrán, digamos, ser demandados para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Bien, y cualquier otra que pueda estar prevista, fíjense ustedes, el legislador lo deja abierto, ¿no? Dice cualquier otra que pueda estar prevista en el marco de la ley, ¿no? Es decir, pueden hacer nuevas formas que puedan llegar a ser, digamos, una acción de carácter especial, ¿sí? Y que obviamente tendrá que estar calificada de esa forma dentro de esa normativa, ¿no? Entonces, bien, esas son, digamos, todas las acciones que tenemos dentro de nuestro COGEP, ¿sí? Y que, como ya les expliqué, cómo funciona o de qué se tratan o digamos, refrescamos un poco todo lo que ya habíamos visto, digamos, en nuestro primer parcial, ¿no? Y que se refleja de esta manera. Entonces, fíjense ustedes, procedimiento ordinario, impugnación, acciones directas. Y acciones especiales por el procedimiento sumario. Ya vimos cómo se maneja o cuáles son, digamos, el esquema que también nos establece nuestro COGEP, de cómo va a proceder este, esta, este procedimiento ordinario y sumario, ¿no? Bien. Bueno, luego nos va a tocar ver mis partes favoritas. Ya ustedes saben que yo siempre tengo alguna parte favorita, ¿verdad? Entonces, mi parte favorita son las pruebas, porque ya les había explicado y les venía diciendo, ¿no? Es la parte más importante que debe tener el proceso, ¿sí? La parte más importante. Es decir, ya sabemos el tipo de acciones que tenemos, ¿verdad? Pues entonces, las pruebas que debemos de tener o que giran en torno a cada una de estas actuaciones, fíjense ustedes que es realmente estas tres acciones, ¿sí? Que a su vez aglomeran o agrupan actuaciones de la administración tributaria bastante específicas, detalladas y cada uno es un mundo, ¿no? Es un mundo, ¿no? Entonces tenemos que, digamos, profundizar en esos temas. Vimos el procedimiento, por ejemplo, de determinación, ¿no? No era nada fácil, había que
requerir información, tabular información. De hecho, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas tiene una matriz, ¿no? Que le dice, lléneme esta matriz, ¿sí? Y comienza a llenar usted con 500, 300, y 500 y 300 es poco, ¿ah? Pero son 500, 300, 1000, 2000 facturaciones que pueden existir y que tienen que digitarse en una base de datos. Entonces, realmente es un proceso bastante complejo, ¿no? Entonces, y lo habíamos mencionado, ¿no? La materia tributaria es una materia compleja porque obviamente tiene que ver con temas de contabilidad, tiene que ver con normas NIF, tiene que ver con reglas de comercio internacional, ¿sí? Transferencia de bienes y servicios, tiene que ver con impuestos aduaneros, en algunos casos importadores, exportadores, ¿sí? Gastos deducibles, exenciones. Entonces, fíjense ustedes, es una construcción bastante amplia que definitivamente eh, lo vuelve complejo y que evidentemente para un juez tributario se le va a volver bastante complicado, ¿no? Complicado poder resolver, digamos, todo lo necesario para que, digamos, se pueda llegar a una determinación o una conclusión, como es la sentencia, ¿no? Bien, este tema de aquí, de esta diapositiva, no la vamos a avanzar, vamos a ver cuándo se producen acumulaciones de autos, vamos a ver sus características, los casos, los requisitos, ¿no? Y vamos a entrar a las pruebas, como les decía, y los tipos de pruebas que están permitidos dentro del COGEP y cuáles son los que no son aplicables para el contencioso tributario, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ese derecho probatorio? Y obviamente, ¿cuál es la finalidad que tiene o la función que tiene la presentación de una prueba dentro de los procedimientos ordinarios y sumarios? Porque obviamente el tema de las pruebas es un tema general, ¿sí? Y por eso es que justamente este código se llama Código Orgánico General de Procesos, ¿sí? Porque concurren estas otras figuras que son obviamente generales. Así que hemos ido, digamos, destacando dentro del procedimiento contencioso tributario cuáles son las diferencias que no tienen los procesos entre particulares, ¿no? Sino que más bien estamos hablando de una relación procesal, legitimación activa y pasiva en la relación con el Estado, por un lado, y con los ciudadanos del otro lado. Que, en definitiva, como siempre lo resalta la doctrina de derecho público, no es una relación igualitaria, ¿sí? Y que lo que trata de hacerse, digamos, dentro de los espacios que se tienen, tanto en lo administrativo como en lo judicial, es hacer que esa relación, digamos, sea más pareja en algún momento, o sea, es decir, se bajan a un mismo nivel porque el juez es el que a la larga va a determinar quién es el que tiene la razón dentro del marco legal, ¿sí? Dentro del marco de la ley, ¿sí? Porque como les digo y les repito siempre, las administraciones públicas pueden equivocarse, sí, y pueden equivocarse, ¿verdad? Y lesionar derechos de los particulares, pues es justo y necesario que la función judicial pueda resarcirlos o pueda hacer que funcione su garantía que está contemplada en el marco constitucional y en el marco de la ley, ¿sí? Entonces, no hay, digamos, ningún problema en ese sentido, ¿no? Para eso es la balanza, ¿no? Para eso es la balanza, yo siempre les pongo, ¿no? Y les digo, la balanza, ¿sí? Ya voy a ver si me consigo una balanza y me pongo la balanza aquí y juego con la balanza, para que sea más gráfica. Y entonces, fíjense, ahí está el derecho, ahí está, digamos, el procedimiento, ahí está la finalidad que se tiene dentro del principio de justicia, ¿sí? De acceso a la justicia, ¿sí? Como yo siempre digo, la ley no está equivocada, los equivocados son los que quieren, digamos, poner elementos que quizás la ley no los pone, ¿sí? Y digo quizás, ¿no? Porque hay algunos que definitivamente se identifican a través de la doctrina,
que son también los que pueden llenar los espacios o vacíos de ley, ¿sí? En algún momento, y que nos pueden, digamos, esclarecer cuál es el comportamiento normal de alguna institución que quizás no sea lo suficientemente clara, ¿no? Pero como siempre decimos, la ley está ahí, es absolutamente aplicable, es eh, absolutamente de cumplimiento, ¿no? Es decir, que se puede cumplir y que tenemos todos los caminos para poder orientarnos hacia el camino de la verdad o de la verdad procesal dentro de un procedimiento judicial, ¿no? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Como siempre, algunas indicaciones, ¿sí? Particularmente el día de ayer les he puesto el tema de bloque de cierre, que se llama, por favor vayan al bloque de cierre y realícenlo, porque estamos ya también, y que esto también hay que tomarlo en consideración, ya van a empezar las evaluaciones de nosotros los docentes y ustedes tienen que hacer sus evaluaciones, ¿verdad? Nos han pedido que se los recordemos y que no dejen de hacerlo, ¿sí? No dejen de hacer la evaluación, ustedes saben que son procedimientos importantes dentro de la universidad, lo que buscamos es mejorar, ¿sí? De hecho, también es la pregunta que están ahí, pues dentro del bloque de cierre, todo lo que ustedes consideren que nosotros podamos implementar, que pueda servirles de ayuda, para mejorar estos procesos de capacitación, no solamente en el aula virtual, sino también en el aula presencial, ¿no? Porque a la larga eso nos hace mejores y nos hace mejorar como universidad, ¿sí? Y en realidad la comunidad universitaria, como yo siempre digo, yo la verdad es que no tuve problemas en la universidad donde estudié, eh, siempre hubo un buen respaldo a los estudiantes, y eso pues uno le da seguridad, ¿no? Y por eso es que uno termina la carrera feliz. Este, y, eh, y ustedes son los que forman esa comunidad, ¿no? Son ustedes los que tienen que decirnos y dejarnos los mejores comentarios y las mejores propuestas, ¿sí? Porque usted ya que está en los últimos años, ¿no? Bueno, en el último año prácticamente, ya le falta poquito, ¿verdad? Para terminar, pues son los que nos pueden dejar las mejores recomendaciones para que, digamos, la universidad vaya mejorando día a día. Esa es, digamos, la consigna que tenemos. Ustedes saben que ahorita tenemos un nuevo decano, ¿sí? Yo estoy formando parte de la gestoría académica, y definitivamente este es el mensaje que nosotros queremos transmitir en esta administración, que estamos observándolos a ustedes, que los observamos para que, precisamente para darles lo mejor, la mejor atención. Entonces, cumplamos con los procesos, ¿sí? Académicos, para poder mejorar en beneficio de ustedes mismos. Así que, bueno, como siempre, les deseo un buen día, que vayan a clases, ¿sí? Sigan en sus clases. ¿El bloque de cierre está en campus virtual o en el CIUP? En el campus virtual, mijita. En el campus Pero virtual. no he subido nada. Sí, sí está. Tal vez no ¿Tiene has rato? actualizado. Está en la parte final de la materia. Está Abajo que en el examen está. y de Ajá, ahí abajo. viene el bloque de cierre. Porque No me está tocó, como asignación, hay que entrar a la materia. Ya, ok. me Ya. tocó reformar, no sabes, o sea, cambia. Y son 3 plataformas que tengo que hacer, entonces comprenderás que una me tomó bastante. Ya, ok, ya voy a actualizar entonces. Sí, Gracias. revísenlo y desarrollen. No, es cortito, es cortito. Es una opinión pequeña y es una calificación, imagínense, del 1 al 5, ¿cuánto me ponen? ¿Sí? Eso es todo. Y bueno, y también está, digamos, publicado las calificaciones de cómo se promediaron, o sea, los promedios que están, digamos, en el SIUP, que lo hice en una tabla de Excel, ¿sí? Y ahí están, y esas son las calificaciones que
han pasado porque la disposición del tema de las calificaciones es que, por si acaso yo descargo ustedes ven que en el SIUC hay la tabla de calificaciones, ¿no? Entonces yo la descargo y lo que me dice la tabla, yo promedio, nada más. No toco nada, ¿sí? Eso solamente había que promediar y obviamente nos han pedido que tiene que cuadrar, ¿verdad? Por eso es que yo no puedo mover ni una coma, ni un 0, ni un 1, nada, ¿sí? Solamente porque ya viene, digamos, el sistema, ¿no? Y igual cuando pasamos al SIUP, las notas sobre 10 y sobre 10 es las calificaciones y el sistema es el que promedia, ¿sí? Entonces, no es que el profesor le hace trampa con una décima, 2 décimas, nosotros solamente digitamos y salen los promedios. Entonces, como ese es el procedimiento, pues obviamente hay que cumplir las reglas, más aún si somos de la Facultad de Derecho, hay que cumplir las reglas como nos dicen, ¿sí? Y es lo que hemos cumplido, ¿no? Es lo que hemos cumplido. Entonces, bueno, como les digo, gracias por siempre estar aquí presentes, por estar pendientes, y nos vemos el día de mañana en nuestra clase del día jueves. También les dejé el trabajo, ¿ah? Hagan su trabajo, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Chao, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Miss. Gracias, gracias.